Bueno, sean todos bienvenidos en esta noche. ¿Cuántos siguen contentos? Lauritica, si le das un poquito más de volumen, por please. Así se dice en inglés, ¿verdad? Por favor, por please, ¿se dice así o no? Abra su Biblia, por favor, hermanos, así rápidamente. En 2 de Corintios, capítulo número 12, versículo número 7. Hoy en estos tiempos, bueno, en esta semana más bien dicho, tenía varios tiempos de que el Señor ponía algo en mi corazón, y este tema que yo lo he titulado una serie de unos 3 sermones que vamos a predicar bajo el tema beneficios de vivir bajo el quebranto. Y Dios me venía ministrando en estas últimas semanas acerca de este tema, y a la misma vez que Dios me ponía esto en mi corazón, a la misma vez venía un poquito de duda a mi mente. Y ahorita yo le voy a decir por qué venía la duda en mi mente, porque obviamente ese tema, hermanos, es un poquito fuerte para los cristianos el día de hoy. Porque si yo les hago la pregunta a usted, hermano, y así honestamente, como que si fuéramos amigos, hermanos en la fe, si yo le haría la pregunta a usted, ¿cuántos de los que están acá les gustaría vivir bajo el quebranto? Yo creo que la mayoría de nosotros dijéramos, a mí, no. Vivir bajo el quebranto es algo que obviamente es duro. He visto personas vivir bajo el quebranto, y hay de diferentes maneras de cómo Dios quebranta a las personas, pero cuando nosotros miramos a una persona que vive bajo un quebranto fuerte, créame, es algo muy doloroso, no solamente para la persona que está viviendo el quebranto, pero para las personas que están alrededor de ella. Por eso venía la duda a mi mente y decía, bueno, ¿seré que lo predico? ¿Seré que no lo predico? Porque por algo Dios nos quiere a nosotros decirnos en esta época que estamos viviendo. Yo no sé si usted ha estado poniendo atención a lo que está pasando en el mundo, pero cada vez más, hablando de la iglesia en general, la iglesia de Jesucristo, los discípulos de Jesucristo, cada vez más somos más apáticos a las cosas de Dios. Y nosotros, mis queridos hermanos, estamos viendo un síndrome que está pasando en el día de hoy en las iglesias. Los cristianos modernos estamos bien dormidos, estamos fríos. Ahora, algo bien importante, hermano, y cuando yo digo una persona fría, no me estoy refiriendo a una persona que no viene a la iglesia. Es parte, ¿no? No estoy refiriéndome a aquella persona que no aplaude cuando viene a la iglesia. Un cristiano frío no es aquel que no danza, aquel que no dice amén, aquel que no dice aleluya. El cristiano frío es aquel que sabe la palabra de Dios y no la pone en práctica. Y si usted ha examinado en los últimos tiempos, en los últimos días, diremos, la iglesia así está. La iglesia está fría, la iglesia sabiendo lo que tiene que hacer y no lo hace. Y eso, hermanos, nos tiene que llamar mucho la atención a nosotros, porque la misma Biblia dice que en el postrero tiempo, en los últimos tiempos, el amor de muchos se... Y básicamente, hermanos, es lo que nosotros estamos viendo en la iglesia el día de hoy. La gente sabe hacer lo bueno y no lo hace. Las iglesias están literalmente, tienen una apatía acerca de la palabra de Dios. La gente no se les puede predicar un evangelio que cambia, porque la gente se enoja, se incomoda y se empiezan a ir de la iglesia. Espero que al final del servicio hoy ninguno se me vaya. Allá está el hermano Ronaldo, allá, que no lo va a dejar pasar. Porque obviamente a veces cuando la palabra de Dios incomoda nuestro corazón es cuando la palabra está haciendo efecto. Porque si a usted la palabra nomás le mueve las emociones, lloró y todo, pero salió siendo la misma persona, no hubo absolutamente nada. Y las iglesias están llenas de eso, o de ese tipo de personas el día de hoy. Pero vivir bajo el quebranto es bien duro, hermano. Pero al final de este pasaje que vamos a leer nosotros, o que vamos a tomar de base, yo quiero que usted vaya haciendo sus notas y sus apuntes, los beneficios que trae el vivir bajo el quebranto.
Bueno, ¿qué dice entonces 2 Corintios capítulo 12, versículo número 7 en adelante? Dice la palabra de Dios así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Ok? Un aguijón. Todos sabemos que es un aguijón, ¿verdad que sí? ¿No? Bueno, ahorita vamos a ver qué es un aguijón entonces. Ok, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre él el poder de Cristo. Ahora, obviamente, hermanos, este texto me recuerda a algo bien importante. Yo pregunté, o hice la pregunta de quién de nosotros sabemos que es un aguijón. Y obviamente nosotros todos conocemos el aguijón, por lo mínimo tenemos una idea, hay otros que no tienen, pero por lo mínimo se lo voy a ilustrar de esta manera. Yo nací y crecí en un lugar que se llama San Andrés, en San Miguel, un pueblo. Bueno, no es pueblo, es cantón, es rancho, ¿no? Y me crecí viendo a mi papá arar la tierra. Y usted sabe, los campesinos usaban 2 bueyes. Les ponían uno que se llama yugo y uno que se llama arado. Y en la mano los campesinos llevaban una cosa que se llama aguijón. O en otros lados le dicen puya, o en otros lados le dicen, no sé qué tanto le dicen. Pero por lo mínimo en mi cantón le dicen puya. El animal va caminando llevando el arado. Cuando el animal se mueve del surco o del lugar donde va caminando, el campesino agarra el aguijón y le pega al animal, y el animal le hace y vuelve al lugar. El aguijón, hermanos, a veces nos ayuda a nosotros a volver al camino correcto. Ahora, para que usted tenga una idea entonces, y que nosotros entendamos un poquito más qué es el aguijón, aquí lo tiene el aguijón en la cara. El aguijón comúnmente nosotros lo conocemos como lo que tiene la abeja, la parte que tiene la abeja, o donde inyecta el veneno la abeja cuando lo pica a usted. Eso se le conoce como el aguijón. Ahora, Pablo de una manera trae una ilustración a nosotros de esa parte que es el aguijón. Ahora, cuando hace un estudio uno un poquito más profundo, parece que el aguijón es un poquito más que eso, porque Pablo en la manera o en el texto griego que él usa, está usando como un tipo de estaca. Usted conoce las estacas, ¿verdad? Que aún son más fuertes que este aguijón. Parece que Pablo está diciendo: miren, hermanos, a mí se me fue dado una estaca para que en alguna manera o en alguna parte de mi vida pueda yo caminar tranquilo y no pueda enaltecerme. Ok, vamos entrando entonces en esto. ¿Qué es un aguijón? Punta de hierro de la aguijada o de un utensilio similar, pico con su aguijón, el lomo de los bueyes que se caminan despacio con su carga caminante. Eso es lo que usaban en el aguijón. Pablo, en la mente de él tiene eso. En la mente de él nos quiere dar a entender a nosotros algo bien importante. Que vivir, hermanos, bajo el quebranto. Y no hay otra persona mejor que el apóstol Pablo para llamarnos la atención en esto. Porque era una persona que estaba pasando por eso. Y ahorita vamos a ver nosotros qué es. Ahora, la pregunta es entonces, ¿qué entonces asimila entonces el apóstol Pablo como el aguijón en la carne? Y ahorita vamos entonces a investigar, porque muchos se han levantado con diferentes teorías. ¿Qué era el aguijón? Ya entendimos nosotros qué es el aguijón literalmente, pero en la vida del apóstol Pablo, ¿qué era el aguijón o qué representaba? Y el día de hoy mucha gente se ha levantado con unas teorías, y usted las conoce, ¿no? Y la gente que dice: tú eres mi cruz, tú eres mi Villa Cruz, ¿verdad? Que sí, tú eres ¿cómo le dicen los demás? Tú eres lo que Dios me ha dado para sufrir contigo. A veces esas cosas, hermanos, son muy vagas, porque realmente si eso en verdad fuera un aguijón o eso fuera el castigo, digamos así, que Dios le ha dado, es fácil, hermano.
Eso es fácil. ¿Cuántas de las mujeres le dicen a los maridos, tú eres mi Villacrucis, Dios me trajo para que te salvara? No, que va, calmado, tranquilo. Nada que ver. Ahora, miremos entonces, porque aquí hay algo más complejo todavía, porque en los antiguos tiempos se empezaron a rumorar qué era entonces lo que Pablo tenía, qué era el aguijón. Por lo mínimo, entonces nosotros encontramos en la historia que a los finales del siglo II, el escritor Tertuliano, un buen escritor con peso que tenía o que tiene hasta el día de hoy sus escritos, Tertuliano, como un dolor de oído y de cabeza. Eso es lo que Tertuliano decía al final del siglo II. Ahora, segundo gran escritor que se llama Crisóstomo, argumentó que fue literalmente un enviado de Satanás para molestarlo, pero él no da una enfermedad correcta. Ahora, bien importante entender esto, porque nosotros podemos sacar muchas teorías de esto, ¿verdad? Y nosotros, Pablo era esto y Pablo no. La Biblia no dice exactamente cuál era o qué representaba el aguijón en la vida del apóstol Pablo, pero sí conocemos nosotros que había algo que lo hacía regresar a la tierra. Creo que a veces a nosotros, ¿verdad?, nos hace falta eso, ¿verdad? Muchos de nosotros volamos casi todo el tiempo, ¿verdad? Y nos creemos así con el pecho así peludo que tenemos y dice, yo soy el mero mero. Pero es que a veces necesitamos un aguijón que nos haga recordar quiénes somos. Gracias por su entusiasmo. Ahora, en la Edad Media muchos también lo dieron que fue por una especie de paludismo, por lo que Pablo dice en Gálatas 4:14. Ahora miren lo que dice Gálatas 4:14. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. No me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como ángel de Dios, como a Cristo Jesús. La gente empezó a levantar muchas teorías acerca de esto. Muchos ingratos han dicho también que Pablo tenía ataques de epilepsia, por lo que él describe en el versículo número 1 del capítulo número 12. Ahorita lo vamos a leer. Pero muchos dicen, no, Pablo era epiléptico. O Pablo de repente tenía ataques de esos que le dan a la gente el día de hoy, ataques de pánico, ataques de estrés. Mucha gente ha asociado con lo que el apóstol Pablo tenía. Pero como vuelvo a repetir, independientemente cuál era la enfermedad, I don't know, diría mi maestro, yo no estuve ahí para saber qué era. Pero sí sabemos que era algo que el apóstol Pablo tenía. Ahora, teniendo eso entonces en nosotros como base para poder nosotros ir entrando a este tema y a una serie de sermones que vamos a predicar bajo el quebranto, que es bien importante entonces, ¿qué es entonces el quebranto y qué significa en nuestra vida? Ahora, ¿qué significa en nosotros? Por eso le dije, un tema muy complicado y a veces muy dudoso para los pastores predicarlo, porque de repente, obviamente a nosotros no nos gusta ver a gente bajo el quebranto, porque es difícil, mi querido hermano. Es difícil estar en la sala de un hospital esperando a una persona que le van a dar una quimioterapia. Eso es feo, es feo. Es horrible cuando a una familia le dan una mala noticia, es feo. Imagínense como pastor, como hermanos en Cristo, se siente feo. Imagínense la familia en sí. Pero a veces en nuestra vida, hermanos, a veces es necesario. Y de eso Dios saca beneficios de nuestra vida. Dios trae lo que realmente nos está afectando a nosotros. Verán que nosotros en el caminar del cristiano, a veces nosotros ya no sabemos si somos cristianos o no somos cristianos. Hoy yo le hago la pregunta, ¿usted se considera cristiano de verdad? ¿O todavía se siente un poquito? No, mejor no, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hicimos esa pregunta últimamente? ¿Será que soy cristiano, Señor? ¿Será que estoy en el camino correcto? ¿O será que estoy siendo un buen discípulo? ¿O todavía ando ahí más o menos? Me cuesta mucho. Ahora, por eso le digo entonces, ¿qué es el quebranto y qué significa? Bueno, el quebranto es tener un corazón quebrantado, que significa humilde. Y un corazón quebrantado está receptivo a la voz de Dios. Por eso el salmista David decía, Señor mío, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Por eso es bien importante, hermanos, examinarnos todo el tiempo en nuestra vida diaria como cristiano. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Cómo estoy viviendo mi vida cristiana?
¿Será que si Cristo viniera por su iglesia hoy en la noche me fuera con él? I don't know that, diría mi maestro, no sabemos. Pero dice, tener un corazón quebrantado significa ser humilde, contrito, manso. ¿Qué dice? Arrepentirse de esto es ser receptivo a la voluntad de Dios. Por eso yo le mencionaba al principio, hermanos, tenemos una iglesia el día de hoy que no quiere realmente el buscar de Dios. Los conciertos en la época, hermanos, son muy bonitos, son muy hermosos, créame. Son muy bonitos. El espectáculo es grande, pero esos conciertos están muy vacíos. Una persona, hermanos, que va a un concierto regularmente sale cargado de emociones, pero no de convicciones. Pero usted mira las iglesias los domingos vacías, pero usted mira un concierto lleno. ¿Por qué? Porque a nosotros, como normalmente hemos visto, nos gusta que nos muevan las emociones, porque somos seres emocionales. Y la iglesia últimamente se está moviendo por emoción y no por convicción. Y eso es lo malo. ¿Por qué nos movemos nosotros por emoción? Porque nosotros andamos, ¿verdad?, de arriba y para abajo buscando la mejor iglesia que me convenga a mí. Hermanos ingratos, hay gente buscando iglesia que vaya con su clase o con su estatus social. Oiga, bien tremendo en la sociedad que nosotros estamos viviendo. Pero ¿cuántos de nosotros nos movemos por convicción? Porque donde está la presencia de Dios, donde está el Espíritu Santo, ahí hay salvación. Por eso entonces es bien importante, hermanos, saber nosotros cómo está nuestro corazón delante de Dios. Ahora, entonces, para ir ya tomando entonces, vuelvo en esto, para entender entonces esta historia, miremos el contexto de la misma. Ahora, cuando nosotros leemos un texto bíblico, ¿verdad que sí? Y sacamos una historia, nosotros decimos, esto es lo que quiere decir, pero ese texto tiene un contexto para que nosotros entendamos lo que quiere decir. Pablo está defendiendo su postura de una experiencia que él mismo tuvo. Y si usted analizó bien, él está hablando de algo que él está pasando. Y parece que Pablo está diciendo, mire hermanos, o mire lectores o quien sea, no, mire, yo estoy contándoles esto, pero les estoy diciendo que a la misma vez que yo estoy contando esto, hay algo que viene y me molesta. Por eso, mi querido hermano, yo me acuerdo de repente me preguntó alguien por ahí hace unos años y me preguntó, mire hermano, ¿y usted qué significa de estas cosas? Y me contó una lista de debilidades que tenía. Y yo le dije, hermano, mira, yo te voy a decir una cosa. Si tú estás teniendo estas debilidades y estos pensamientos porque sos ser humano, todavía no estás muerto y todavía no estás en el cielo. O sea, usted no se puede afligir porque está teniendo una tentación. No se puede afligir. Estoy teniendo una tentación, pastor, ¿y qué hago? No se preocupe, ore y ayune más. Pero no se aflija porque todavía está en este cuerpo y este cuerpo le pide placeres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Obviamente es orar y vencer esa tentación. Entonces, porque Pablo eso es lo que nos está diciendo a nosotros. Ahora, en el versículo número 1, entonces, del mismo capítulo que nosotros tomamos de base, en el 12, nosotros miramos el contexto de la historia. Y el contexto de la historia es lo siguiente. Dice él, ciertamente me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fíjese bien. Ahora fíjese bien, ¿cuál es el contexto de la iglesia el día de hoy? Todo mundo anda buscando un puesto en las iglesias. Wow, hermano, y cuando hay alguien que habla en lenguas, y no, créame que quiere que casi nosotros le besemos el anillo papal. Y se sienten así, mira, ahí viene el siervo de Dios. Alguien por ahí me contó, ¿qué fue que nos dijo tu amigo, no? Que nos dijo que un pastor se enojó porque él le dijo, ¿qué pasó, hermano? Y le dije, ¿por qué me llamas hermano? Soy el pastor.
Hasta el día de hoy ese muchacho no volvió a la iglesia porque el pastor le pegó una buena regañada porque no le dijo pastor. Imagínense la ignorancia de los cristianos el día de hoy, porque no reconocen el puesto en la iglesia, se enojan. Soy diácono en la iglesia, díganme diácono por favor. Soy músico, soy cantante, soy el pianista. Reconozcan. Miren lo que Pablo está diciendo. Él literalmente, Pablo dice que él tuvo una visión. Y así lo dice, ¿no? En Gálatas también menciona eso. Tuvo una visión, él fue al cielo, fue al tercer cielo. Pero aquí lo está dando desde un punto de vista que él está dudosamente. Y no porque realmente él tiene duda de sí mismo, sino porque él no quiere que la gente tome la mala impresión de su persona. Y miren lo que sigue diciendo entonces. ¿Dónde nos quedamos? Versículo 2. Conozco a un hombre entonces en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, solo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Bien importante. Sí está entendiendo la lectura. Ahora, para que nosotros entonces vayamos a ver, vamos a brincarnos un poquito entonces, varias entonces cosas a tomar en cuenta en esta historia. Y la primera de ellas, ahorita vamos a volver a la lectura, la primera de ellas es, primero, ¿y por qué? Quiero que entiendan este concepto. Porque primero nosotros miramos a un Pablo hablando en segunda persona. Pablo ya nos dijo a nosotros que él está teniendo un aguijón en su carne. Pablo nos ha dicho a nosotros que ya tiene una enfermedad o que tiene un problema en su cuerpo. ¿Cuál problema, qué enfermedad? No sabemos, pero sí tenía un problema. Y Pablo empieza, para no gloriarse, Pablo empieza entonces a decir, por esto Dios me ha dado este aguijón para que yo no me gloríe ni me enaltezca. Pablo entendió ese concepto. ¿Y por qué entendió ese concepto? Porque aquí nosotros miramos plasmado las palabras del apóstol Pablo, que él habla en una segunda persona. En otras palabras, no se toma un lugar que no le corresponde. Y el quebranto en la vida de un cristiano siempre va a ser eso, a que nunca se ponga por primer lugar en todas las cosas. Mira, hermano, yo de este tiempo que he estado ya predicando la palabra de Dios, se me han acercado unos individuos que me han dicho, sabes que a mí no me gusta como tú predicas, gloria a Dios. Hermano, no le estoy mintiendo, le estoy diciendo la verdad, así en mi cara me han dicho, no voy a la iglesia. Bueno, obviamente no aquí, no, pero en la iglesia no voy a la iglesia porque no me gusta como tú predicas. Cuando tú predicas, yo no vengo. Mira, hermano, yo tenía una vez una botella de agua, le quería dar en la cara, pero dije, no, mejor no. Voy a perder más yo que él. Pero de repente nos han cercado, se nos han llegado personas y dicen, pastor, qué bonito estuvo el sermón el día de hoy. Yo por dentro de mí, que Dios te reprenda, Satanás. Porque a veces cuando nosotros le damos cabida a esos elogios, nos exaltamos. Y ya empezamos nosotros a creernos porque estamos haciendo impacto en alguien. A veces es necesario como personas cubrirnos oídos y no hacerle caso a esos comentarios de las personas. ¿Sabe por qué, mi querido hermano? Porque de repente esa misma persona que te dijo, wow, qué predicación tuvo hoy, pastor. Mañana te va a estar diciendo, pastor, tú no oraste. Pastor, mire, tú hiciste esto y no te acuerdas. Es decir, hermanos, cuando vienen esos comentarios a nosotros, hay que ignorarlos y seguir adelante. Decirle, Señor, en tus manos me pongo todos los días, porque nosotros no somos absolutamente nadie. Pablo nos está diciendo a nosotros, y él está hablando en segunda persona. Él dice, conozco a un hombre en Cristo. Y obviamente cuando Pablo dice, conozco a un hombre en Cristo, él está hablando de su persona, pero no lo pone de esa manera. ¿Por qué? Porque de repente eso iba a alimentar su carnalidad. Y entre más le alimentaba eso, el aguijón más venía a atormentarlo.
Porque parece ser que Pablo está diciendo, mira, si yo sigo haciendo de esta manera, el aguijón va a venir, entonces me va a empezar a bofetear más, a tocarme más, a darme más duro, porque entre más se exalta, había un aguijón que le recordara, ¿te acuerdas? Sigue siendo humano. Y por eso las personas del día de hoy se preguntan, ¿verdad? ¿Por qué la gente cristiana, la gente buena, se enferma? Y se levantan las grandes teorías del día de hoy, no, el evangelio de la prosperidad, si te enfermas es porque estás en pecado. Si te enfermas es porque no conoces de Dios. No, hermano, hay gente que ama a Dios, que le ha servido a Dios y están enfermos. ¿Y sabe por qué se enferman? Porque eso les recuerda que siguen siendo seres humanos. Porque eso les recuerda que todavía está en este cuerpo y necesita la gracia de Dios. Entonces, en otras palabras, cuando alguien se acerca a usted y le diga, qué preciosa voz tiene, hermana Loida, ¿qué le va a decir usted, hermana Loida? ¿Conozco a una mujer sin el cuerpo o no sé? Hablar en segunda persona siempre nos va a dar una ventaja en el mundo espiritual. Ahora, mira lo que dice el versículo 2. Conozco a un hombre entonces en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo está diciendo, hubo un hombre, y obviamente él se está refiriendo a él, hay un tercer cielo. No es nuestro tema el día de hoy, en un momento vamos a hablar qué es el tercer cielo, pero hoy estamos hablando del aguijón, de lo que es ser quebrantado. Entonces Pablo se está poniendo en segundo lugar, mi querido hermano. En la iglesia siempre va a ser necesario que nosotros, y especialmente líderes, ponerlos siempre en el último lugar. Yo creo que van a decir amén, hermano. Por eso, créame, a veces es necesario el quebranto sobre nuestra vida para recordarnos eso, que nosotros sin Dios no somos nada. O sea, dejemos de andar reclamando puestos que no nos corresponden en la iglesia y dejemos que Dios nos lleve. Bueno, segundo entonces, no se atribuye las visiones ni en su propia carne. Y esto es bien importante de entender, mi querido hermano. Dice versículo 3, conozco a tal hombre que si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé. Pablo obviamente, él fue al tercer cielo. Pablo miró visiones. Pablo estuvo con el Señor Jesús. Mas sin embargo, él no se atribuye eso. ¿Por qué no se lo atribuye? Porque él se recordaba que tenía un aguijón, tenía algo que cuando él más se enaltecía, el aguijón venía a atacarlo. En otras palabras, mi querido hermano, ya dejemos entonces nosotros de pretender que ganamos el cielo y las estrellas, ¿verdad que sí? Y el hombre, que yo soy el que tengo visión, que yo sé el que tengo los sueños en la iglesia, y yo soy el que me tienen que respetar. Usted sabe, hermano, cuántos errores en la doctrina hay por este tipo de cosas. Usted sabe cuántas iglesias, y no lo digo por criticar, sino para sacar algo bueno y decirles, hermano, la palabra se tiene que interpretar de una manera correcta. La hermenéutica dice que para que una doctrina sea una doctrina, tienen que haber 3 textos bíblicos que apoyen. Si no, no es doctrina. Ahora, fíjese bien, ¿cómo hay iglesias, hermano, donde, y vuelvo a repetir, yo no estoy criticando a nadie, y los estoy regañando, los estoy diciendo, lean la Biblia correctamente, donde el pastor simplemente es un hombre y el que lleva la autoridad, ellos le dicen el vaso de la iglesia. Y el vaso de la iglesia es la que tiene los sueños, es la que le dice, incluso le dice, hermanas, el domingo nos vamos a venir vestidas de este mismo color todas. ¿No ha visto usted una foto que dice, aparece un montón de mujeres de morado que dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas? Porque parece que se ponen de acuerdo todas, porque el vaso recibió la revelación y así tienen que ser. Y ese es un texto, hermanos, que no está correcto, es una doctrina que no está correcta. Porque la Biblia dice que dejó pastores, evangelistas, maestros, apóstoles y... ¿Qué pasó, hermano? Son 5 y... ¿Sucró, hermano Bernie, o no? Son 5, a ver, pastores, maestros, evangelistas, apóstoles. ¿Qué pasó?
profetas. Funcionó el scroll, ¿verdad? Profetas. Ahora, si nosotros decimos, ¿y quién es el profeta entonces en la iglesia? ¿Quién es el profeta en la iglesia? Y hay lugares donde dicen, no, él es el profeta y él tiene más autoridad que el pastor. No, no, no. La profecía es un don. No malentiendan. El llamado del profeta se terminó, pero hoy existe el don. Entonces, en estos lugares se entiende con eso, pero lo más importante de esto y lo que más a mí me llama la atención es que el profeta se siente así bien fuerte y dice, yo soy el que tengo la autoridad aquí. Es algo fuera de lo normal. Entonces, por eso Pablo, él no habla en primera persona para no gloriarse. Y esos problemas, hermanos, nos traen más problemas en la iglesia el día de hoy, porque a veces los profetas no le atinan a la profecía, créanme. A veces le dicen una profecía a unos medio raros y hay división de iglesias, los matrimonios se rompen porque dice, tú ya no vas a ser la esposa de aquel, sino que de aquel. Momento, pero si yo estoy casado, pues así dice el Señor. Y ya mira, que quiero ir ahí, dice que ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tercero, no dice entonces, Pablo, no dice él mismo fue al tercer cielo, sino fue al paraíso. Ahora, ahorita nosotros vamos a entender algo bien importante. Ahorita vamos a ver algo bien importante. ¿Cuál es la diferencia entre el cielo y el paraíso? No es lo mismo. Ahora, versículo 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no es dado al hombre de expresar. Podemos fijarnos entonces en un detalle precioso, porque puede que nos daría un poco de luz nosotros a la palabra paraíso. Viene del persa antiguo que significa jardín o un vallado. Cuando usted lee la Biblia y se recuerda usted que allá cuando Jesús está a punto de morir, al lado está un hombre que le dice, Señor, le dice, acuérdate cuando vengas en tu reino. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Le dijo, sí. ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy mismo estarás en él. No en el cielo. Y esa es una idea de lenguaje cuando nosotros entendemos que es el cielo y que el paraíso. Pablo entonces dice, mira, fuimos ahí, pero no fue al cielo directamente, aunque Pablo fue al cielo. Pero está diciendo, fui al paraíso. Y el paraíso es la especie, es la idea que se tiene del rey saliendo a recibir a la persona a un jardín. Y donde tenía una conversación, pero no lo llevaba adentro donde estaba el trono. Pablo dice, mira, yo fui y fui al paraíso, estuve con Jesús y no me llevó allá. Aunque nosotros sabemos que Pablo fue al tercer cielo, pero él dice, ¿por qué? Porque de una manera nosotros nos está diciendo, hermano mío, acuérdate que si vives bajo el quebranto, si vives bajo un aguijón, tienes que ser humilde. Y deja de andar hablando grandezas donde quiera que vayas. No se puede andar, hermano. Usted tiene esas conversaciones con esos hermanos que no le dejan hablar a uno, sino que yo mira esto y yo lo otro y mira. Y no, hermano, le dicen que fueron al tercer cielo, al cuarto cielo, al quinto y miraron esto. Un montón de visiones y hermanito, pero ¿y por qué sigues así? O sea, ¿por qué un individuo que tiene visiones, que va al tercer cielo, que va no sé dónde y no se congrega? Y digo yo, bueno, porque Dios no te da una visión que necesitas congregarte. ¿Se da cuenta? Siempre andamos buscando nosotros los primeros lugares en la iglesia y que nos traten así como grandes siervos. Pablo nos está diciendo a nosotros, mire hermano, es necesario entonces que usted viva bajo el quebranto para que le recuerde algo bien importante. Ahora, ¿para qué entonces le servía el aguijón al apóstol Pablo? Si nosotros entonces estamos hablando de vivir bajo el quebranto y trae beneficio, y ahora estamos hablando del aguijón en la carne del apóstol Pablo. ¿Qué beneficio entonces le traería a él para que nosotros podamos entender mejor esto? ¿Y qué beneficio le traería a usted? De repente yo no sé si usted está todavía o de repente ahí pensando, ¿será que yo estaré viviendo bajo un aguijón o estaré viviendo bajo el quebranto? No lo sabemos. Pero si usted en estos momentos está viviendo un momento de quebranto, déjeme decirle que Dios no lo ha abandonado. Dios no se ha olvidado de usted, al contrario, le está diciendo, en este momento estoy contigo.
Porque probablemente antes dependías de lo otro. Dependías de tu trabajo, dependías de cualquier cosa, pero no de mí. Y nosotros decimos, ay Señor, me abandonaste. ¿Dónde estás hoy que te necesito? Y Dios te dice, no te preocupes, aquí estoy yo. Ahora te voy a enseñar a depender de mí. Ahora, mire lo que dice en la historia, ¿no? ¿Para qué le servía entonces al apóstol Pablo el aguijón? Primero, nosotros lo encontramos aquí. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Y literalmente, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. A Pablo se le dio un aguijón para que no se enalteciera nunca. Ahora, nosotros miramos entonces los sinónimos de enaltecer. Ahora mire, para que no se enalteciera. Sinónimos de enaltecer, perdón. Estos son los sinónimos. Sentido de la palabra enaltecer, engrandecer, ennoblecer, exaltar, elevar, honrar, realizar. Ejemplo, el Congreso ha enaltecido la obra del artista con un acto solemne. Alabar, ensalzar, alabar, elogiar, encomiar, encarecer y loar. Ese es el sinónimo de enaltecer. O sea, si usted se da cuenta, hermano, de repente usted en la vida ha andado con esto, que usted le ha dicho, qué guapo es usted, y usted se engrandece, eso que sí, qué guapo. Qué bonito habla usted, hermana, y no, y se enaltece. Mire los sinónimos de enaltecer. A Pablo se le dio este aguijón para que no se enalteciera nunca, para que no se alabare a sí mismo. Ahora, muchos de nosotros vamos a pasar o estamos pasando en esa etapa y tal vez si no ha pasado, va a pasar algún momento donde Dios le va a quitar todo lo que tiene para enseñarle que lo que usted tiene, lo tiene porque Él se lo ha dado. No usted no lo ha obtenido con su trabajo. Entonces, es bien importante, hermano. Entonces, si usted está analizando este tema el día de hoy, parece ser que entonces que sí hay beneficios cuando nosotros vivimos bajo un quebranto. Porque eso entonces nos ayuda a que no entre el orgullo a nuestro corazón, a nuestra vida. Y yo soy esto, y yo lo otro, y un montón de cosas que se nos viene a la mente cuando nosotros vivimos bajo ese patrón. Ahora, segundo, para que le recordara, y esto es bien importante, hermano, para que le recordara que aunque hacía maravillas, seguía siendo humano. Y eso me recuerda entonces a mí la historia de un personaje llamado Sansón en la Biblia. ¿Quién era este hombre, Sansón? ¿Usted se recordará? Sí, ha escuchado la historia de Sansón, o ya se le olvidó. Sansón fue un hombre, un personaje muy importante de los jueces de Israel. Y eso lo encuentra en el libro de Jueces. Ya le iba a decir Primera de Jueces, no, pero no existe Primera de Jueces. El libro de Jueces. Y Sansón se le dio para que él pudiera libertar al pueblo de Israel. Pero llegó un momento donde su fama fue tan grande, hermano, que empezaron a lloverle, las muchachitas. Pero no la canción muchachitas, estoy hablando de muchachas. Y llegaron entonces y venían mujeres y pues obviamente imagínense un tipo así de fuerte, fornido, o sea, ¿quién no le iba a llegar? Pero entre tanto eso, pues imagino Sansón, pues obviamente se sentía el catrín, el mero de todo eso. Entonces llegó un momento donde Sansón se olvidó que su fuerza dependía de Dios. Llegó un momento donde él dice, yo no necesito más de esto, yo puedo hacer esto. Entonces entre todas esas muchachitas llegó una muchacha llamada Dalila. Y el nombre Dalila significa la que quita la fuerza. Por si usted está pensando tener una hija y ponerle Dalila, tenga cuidado. ¿Qué pasó? Una nieta, pues ponle Dalila. No, momento, tenga cuidado. La que quita la fuerza significa Dalila. Llega esta mujer entonces y conquista. Obviamente era una de las princesas de
de los filisteos, una mujer muy bonita, se podrá decir, muy parecida. Y llega entonces y envuelve a Sansón y Sansón dijo, pues no, pues yo puedo esto. Llegó un momento donde él se olvidó y la mujer tanto que empezó a seducirlo que él perdió el sentido y le dijo el secreto de dónde estaba su fuerza. La mujer entonces, ¿qué hizo? Lo agarraron, le cortaron el pelo y apareció y se despertó en la casa de los filisteos, sin ojos, preso. Después de ser el hombre más fuerte de Israel, termina siendo el más débil porque perdió el sentido de la vida. Entonces quiere decir, hermanos, que a veces el quebranto, a veces el aguijón en nuestro cuerpo nos va a recordar que todavía seguimos siendo humanos. Acuérdese, nosotros nunca vamos a dejar de ser humanos, aunque o cuando ya nos vayamos para allá. Entonces, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y eso de que se perfecciona en la debilidad, hermanos, quiere decir que cuando nosotros no podemos, Dios puede. Que cuando nosotros ya no podemos hacer lo que está en nuestro alcance, Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Pero parece ser que nosotros somos al contrario, los cristianos somos al contrario, ¿verdad que sí? Queremos hacer y en lo último lo queremos hacer. Y Dios le está diciendo, ya no lo hagas, no sigas haciendo lo que estás haciendo porque te estás quitando la fuerza. O sea, la gente, hermano, el día de hoy está empecinada en cosas que se nos olvida que realmente este mundo no es de nosotros. O sea, agarramos el mundo como que lo vamos a terminar, hermano, como que va a ser el último día y nos enfocamos tanto que nos olvidamos de lo más principal. Entonces a veces es necesario que venga ese mensajero de Satanás que dice el apóstol Pablo y que nos venga y que de repente nos pegue aquí un piquete y nos recuerde, no, sí, todavía siento dolor. No nos creamos, hermanos, que somos inmunes porque el cuerpo es débil. Siguiente y por último, para ponerle a la base que estamos haciendo, que el domingo vamos a continuar con este mensaje o con este tema, es para que aprendiera a depender de Dios todo el tiempo. Mire, nosotros en nuestra vida, y siendo honestos, mis queridos hermanos, siendo honestos, y si nos hacemos nosotros un autoanálisis, un examen, a veces nosotros realmente estamos dependiendo de Dios totalmente o a veces no. Obviamente, hermanos, los cristianos nos quedamos cortos en ese sentido, porque muchos de nosotros no dependemos totalmente de Dios. Dependemos de lo que nosotros tenemos, sea un trabajo, sea lo que tenemos en el banco, o sea lo que sea, pero nosotros no dependemos totalmente de Dios. Ahora, esto me recuerda la historia de un rey llamado el rey Usías. El rey Usías fue uno de los reyes más ilustres de la historia de los reyes de Israel. Empezó a reinar a la edad de 17 años. Dice la historia que Dios lo engrandeció todo. Fue el primer rey que desarrolló las armas nucleares de la época. Dios lo engrandeció tanto que cualquier país o cualquier nación que venía, él la destruía en cuestiones de días. Vámonos, pum, vámonos. Llegó un momento donde dice la historia entonces que el rey Usías se sintió tan poderoso que ya no dependió más de los sacerdotes del templo. Fíjese bien. Y un momento donde se tenía que ofrecer un sacrificio. Y él no esperó a los sacerdotes, y él mismo con la autoridad que él tenía agarró el incienso, se fue al lugar santo y ofreció sacrificio a Dios. Terminando de hacer lo que estaba haciendo, cuando el sacerdote, creo que el sacerdote Eleazar entró por ahí y le dijo: rey, locamente has actuado porque no te corresponde hacer eso. Y dice la historia que en aquel momento le apareció un puntito de lepra en su frente. Usted ha leído esa historia en la Biblia. Y ese puntito de lepra le fue corriendo por todo su cuerpo
hasta que dice que leproso murió el rey Usías afuera de la ciudad. Y es por eso que el capítulo 6 de Isaías, cuando dice cuando murió el rey Usías, es un gran impacto en la vida del pueblo de Israel, porque un gran rey muere a causa de que ya pensó que él podía hacer todas las cosas y no necesitaba a Dios. En este caso no necesitaba a los sacerdotes. Por eso le digo a usted, bien importante, hermano, ¿cuántos de nosotros dependemos totalmente de Dios o todavía no sabemos eso? Ahora, depender de Dios cuesta, hermano. Créame que cuesta depender de Dios. Pero eso entonces, o esta historia nos tiene que a nosotros dar una luz para que nos preguntemos nosotros, ¿estoy totalmente dependiendo de Dios o estoy dependiendo de mis habilidades? Ahora, si usted le quitaron el trabajo, no se preocupe. Si usted le quitaron el carro, no se preocupe. Si usted le quitaron el marido, no se preocupe, ya vendrá otro más guapo. Si le quitaron la mujer, no se preocupe, al rato vendrá otro. Porque a veces, hermanos, dependemos de estas cosas nosotros. A veces nos enfocamos tanto en esto que nos olvidamos del verdadero sentido de vivir en el evangelio. O sea, la gente, hermanos, que literalmente vive en su trabajo. Literal, y estoy hablando vive porque ahí pasa 12 horas diarias. Llega a su casa nomás a dormir y vuelve otro día. No, pastor, yo no puedo dejar de trabajar. Sí, sí puede dejar de trabajar. Claro que sí, hermano. Claro que lo puede hacer. Si depende de Dios, sí lo hace. O sea, le damos tanto tiempo a esas cosas que nos olvidamos. Entonces, por eso le digo, estamos dependiendo de Dios. Va a haber un tiempo donde no va a tener nada. Se le va a ser quitado todo y usted va a decir, qué malo es Dios. No, Dios está siendo bueno, que le está diciendo, hey, mira, momento, te estoy volviendo al camino. Te estoy volviendo a que vengas una vez más y me puedas adorar de verdad. O sea, la gente el día de hoy no sirve a Dios porque tengo mucho trabajo, pastor. Y así, y no sirven porque tienen mucho trabajo. O sea, no lo estoy diciendo por usted. Lo estoy diciendo por los hermanos de la iglesia que está en la esquina. Ya la miró, el que está ahí, por ellos. Dice, y me ha dicho, bástate de mi gracia. Ahora, cuando nosotros entonces entendemos esto, para que aprendiera a depender de Dios, Pablo hubiera podido pensar, bueno, yo soy el apóstol Pablo, fui al tercer cielo, tengo muchos dones, yo puedo depender de esto, pero incluso el apóstol Pablo él mismo dice, entonces, se me fue dado un aguijón, se me fue dado un mensajero de Satanás que me recuerde que tengo que depender de Dios todo el tiempo. Por eso, hermanos, es necesario aprender algo bien importante. ¿Cuántas horas tiene el día? ¿Cuánto es el diezmo de 24 horas? ¿Cuánto es el diezmo de 24 horas? 2 horas 40 minutos. ¿Cuánto tiempo oramos? Oh, yo no sé, pastor. ¿Cuánto deberíamos de darle a Dios en el día? 2 horas 40 minutos. ¿Y cuánto le damos? ¿Lo dejamos mejor para el domingo? Yes. Pastor, el domingo le doy la respuesta. Está bien, pues. ¿Se da cuenta? Estamos dependiendo de Dios, estamos dependiendo de otros recursos. Entonces, Pablo nos está diciendo, mira, si realmente Dios nos da a nosotros, pero tenemos que recordarnos algo bien importante, que tenemos que depender de Dios. Pablo dice, me ha dicho, tú te perfeccionas en mi debilidad. Ahora, si nosotros podemos tomar entonces como la historia de estas personas que sacaron, ¿qué era el apóstol Pablo? ¿Qué enfermedad tenía el apóstol Pablo? Pongamos nosotros que si el apóstol Pablo tenía una enfermedad, un dolor de cabeza, digamos, ¿verdad? Pablo, no estoy diciendo que fue el dolor de cabeza, ya dijimos que no sabemos qué fue, que fue un problema, sí, no sabemos cuál fue, pero digamos que tenía un dolor de cabeza y Pablo, en ese momento que él tenía que predicar, le pegaba ese dolor de cabeza fuerte. Y en ese momento que venía el dolor de cabeza, él se recordara, acuérdate, tienes que predicar lo que yo diga, no lo que tú piensas. ¿Sí se da cuenta, hermano? De hecho, una vez el apóstol Pablo quiso ir a predicar a un lugar y se le apareció un ángel. Se le apareció, no, ahí no vas a ir. Y más adelante se le apareció el que se le conoce como el varón macedonio, si usted ha leído esa historia.
Y se le aparece el varón macedonio y le dice, aquí tienes que ir a predicar. Y Pablo fue y sabía entonces que ahí es donde Dios lo llamaba. Por eso Pablo entendió y dice, ahora pues yo tengo un aguijón, dice Pablo, pero Dios me dice que su gracia me basta. En otras palabras, mi querido hermano, si usted en este momento está pasando un tiempo difícil, no se preocupe. Dios lo quiere traer al camino. Dios le está diciendo, mira, este es el camino correcto. Porque muchos quieren ir a Samaria, muchos quieren ir a Jerusalén, pero Dios le ha dicho, no tienes que ir a Samaria, no tienes que ir a Jerusalén, tienes que ir a Macedonia. No tienes que ir donde tú piensas, tienes que ir donde Dios dice. Por eso Pablo dice, Él mismo me ha dicho, bástate de mi gracia. La gracia de Dios es la que a nosotros nos hace pues caminar en el camino, valga la redundancia, del Señor. Lo vamos a dar aquí, hermanos, este tema, ¿qué les parece? Porque es amplio y todavía apenas le estamos poniendo base a todo esto y vamos a seguir el domingo, sobre este tema. El tiempo se me terminó, así es que vamos a terminar, hermanos, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Entonces acuérdese los beneficios del quebranto y el domingo vamos a estar trayendo lo que sale del quebranto, lo que Dios quiere del quebranto. Y se lo adelanto, hay un texto en la Biblia que dice que si el trigo cae y no muere, queda solo y no hay fruto. Pero si muere, hay mucho fruto. El trigo, ¿qué representa mi vida? Muchas cosas. Dios quiere que retoñes lo más precioso que tengas. Bueno, no me estoy adelantando, ¿no? Pero Dios quiere que retoñes lo más precioso que tengas en tu vida. Hay algo mejor adentro que Dios quiere que nosotros salga. Bueno, oramos entonces, mis queridos hermanos, en esta noche.